Muy bien, último bloque con Carlos Schwaster, el asesor económico de la Unión Industrial del Oeste. Ahora, yo decía que el gobierno se autodefine como modelo, ¿no? Que todo el mundo pregunta qué es el modelo. Bueno, una de las patas del modelo es la producción nacional y el consumo interno. Vos me acabas de decir que la capacidad productiva, no sé si del país o de las pymes, ya está al máximo. En general, digamos, estamos llegando al límite de la capacidad técnica de producción. Es decir, la capacidad utilizada ronda el 90% Bueno, esto es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Hasta ahí es bueno. Está bien. El alto nivel de consumo es bueno. Es bueno, pero ¿qué pasa? El alto nivel de consumo supera la capacidad instalada de las empresas nacionales. ¿Eso es lo que produce inflación? Con lo cual hay que hacer dos cosas, o una cosa mínima. Hay que sustituir con importaciones la demanda adicional que no satisface la producción nacional. Sí. Y ahí empiezan los problemas. En realidad, estas licencias no automáticas que hablábamos en el momento anterior, en realidad solo cubren 6.000 millones de dólares de una balanza comercial de importaciones de 51.000 millones. Con lo cual, en realidad, el impacto de las licencias automáticas en la balanza comercial no es tan importante. Es poco. En realidad, acá el problema central es la importación de combustible y la importación de energía, ¿correcto? O sea, Argentina se ha convertido en un país dependiente en materia de energía. Con lo cual, esa infraestructura necesaria para la producción, que haría que el empresario invierte, tampoco está. En realidad, si el empresario hoy amplía su capacidad instalada y pide más potencia para hacer andar las máquinas, es muy probable que le corten la luz, que empiecen problemas energéticos, que empiecen los problemas de la infraestructura productiva que está realmente muy atrás de las necesidades. Está bien, tocamos el techo entonces. Tocamos el techo. Ahora, no se hace nada para levantar el techo. Claro, tenemos que romperlo. En realidad, si se sigue presionando, romper el techo no es bueno con la presión. En realidad lo que debería hacer el gobierno es trabajar muy fuertemente en la reasignación del gasto público hacia la estructura, hacia la infraestructura productiva, sobre todo en materia de energía, hacer más prospección petrolera, perforar más, desarrollar más obras hidroeléctricas, que el gobierno dice que lo hace, llama licitaciones, hace todo el show off de la, digamos, de que está haciendo cosas, pero en realidad en los hechos no aparecen, ¿correcto? Entonces, por eso hay tanta subejecución presupuestaria en materia de infraestructura. Y por eso seguimos teniendo los mismos problemas. Apenas empezó el primer frío, a algunas industrias le cortaron el gas. Claro, y empieza el primer calor y te cortan la energía eléctrica. La energía eléctrica. Entonces, en esas condiciones, ¿sí?, el empresario es muy reticente a arriesgarse. Porque... Ahora, cuando va al Banco Nación, al Banco Provincia, al Banco Ciudad, estoy hablando de toda banca estatal, ¿no? Sí. El Fondo del Bicentenario, por ejemplo, lo corto en esto nada más, el Fondo del Bicentenario eran 8.000 millones de pesos. Sí. ¿Se repartió o no se repartió? El asunto es este, en realidad el proyecto, el programa de financiamiento del Bicentenario en sí mismo es un buen programa. ¿Por qué? Porque supone que el Estado Nacional califica ciertos proyectos y le recomienda a los bancos privados, ¿sí?, que participe en una licitación de fondos para financiar esos proyectos. La ingeniería está muy buena. ¿Qué es lo que no funciona? Que en realidad para los bancos privados el proyecto Bicentenario no es un buen negocio, con lo cual la banca privada es reticente a participar. ¿Correcto? Queda solamente siempre, digamos, el Banco Nación participando, sí, como principal, digamos, monetizador de esos certificados, de esos proyectos del Bicentenario ya evaluados. Ahora, el Banco Nación es una estructura burocrática de tal entidad que en realidad hasta que se monetiza un crédito pasan largo tiempo, podemos hablar de un año. ¿Sí? Pese a que el proyecto ya fue evaluado, ya se le miraron las garantías, ya todo, la lógica de funcionamiento de la banca estatal es poco eficiente para financiar proyectos de inversión. O sea, se aprobó todo y a los 12 meses se entregan el dinero. Sí, en realidad esto, en los casos en que uno logre que le aprueben todo. Superar la barrera burocrática, sí, de la línea del Banco Nación. O sea que en realidad hay decisión política de que el Banco Nación participe, pero la línea no responde muchas veces a la demanda de la política, a los tiempos políticos que se fijan, ¿sí? Se cubren de riesgos, digamos, aparecen una serie de escollos para la pyme, que en realidad la pyme
lo que hace es desistir y no presentarse. Digamos, hay muchos proyectos presentados en el Bicentenario, en el programa del Bicentenario. Sí. Todos son evaluados. El problema está que no hay información sobre el nivel de monetización de los mismos. ¿Qué significa el nivel de monetización? Significa que el tipo que presentó un proyecto se llevó la plata y ejecutó el proyecto. Ajá. No sabe cuándo se la van a dar. No sabe cuándo se la van a dar, ¿correcto? O sea, entonces, en realidad eso genera también cierta incertidumbre, porque a la banca le conviene más el negocio comercial, cambiar cheques, descontar documentos, dar créditos personales, las tasas de interés de esos... de 32, 34. 50%. Sí. ¿Sí? Uno puede comprar un auto con un crédito personal, pero no puede comprar una máquina de coser para fabricar delantales. Claro. ¿Correcto? Ahí estamos al revés. Ahí estamos al revés. Está bien, pero en esto no le puede poner los puntos el Estado, el Banco Central de la República Argentina, digo, la banca privada, ¿no? Es un viejo tema la reforma de la banca estatal. ¿Sí? En realidad, el Banco Nación no está preparado hoy, por más que se diga y todo, digamos, para atender realmente la financiación productiva de las pymes. Si es un banco que tiene que dar resultados comerciales también. Por lo tanto, también entra en el juego de las tarjetas de crédito, también entra en el juego de los créditos personales, ¿sí? Claro, y tampoco tenemos un banco de desarrollo. Y no hay un banco de desarrollo específico. Como lo hubo. Como lo hubo, que en realidad, digamos, debería refundarse esa banca de desarrollo. Aprendiendo de los errores del pasado, no repitiéndolos, pero fundando realmente una banca de desarrollo. Cuando uno mira qué pasó en otros países de América Latina, vecinos, con la suba del precio del cobre, Chile hizo un fondo anticíclico, anticrisis, que logró, está financiando hoy todo el problema del terremoto y así todo se quedó con 13.000 millones de dólares. La Argentina tiene el mismo aumento en los precios de los commodities, pero lo gasta en consumo y en subsidios. Y no hace un fondo de reserva para financiar la ampliación o modernización, la innovación tecnológica del aparato productivo. Ahora, en el Banco Central hay casi 55.000 millones de dólares. Sí, pero se utilizan esos 55.000 millones de dólares para darle sustentabilidad al consumo y mantener como variable económica ancla al dólar. Ajá. ¿Correcto? Y en realidad no se invierte, no se genera ninguna línea capaz de financiar con esa capacidad de ahorro de los argentinos, que son las reservas, ¿sí?, un fondo que financie el futuro productivo de la Argentina. No sos economista desde el 2003, sos desde mucho antes, sí, ¿no? Sí. Gobierno de Menem, gobierno de la Alianza, gobierno de Néstor Kirchner, gobierno de Cristina Fernández. Sí. Comparados, las pymes, el sector pyme, ¿cuándo produjo más? En realidad, el modelo de dual continuado por Kirchner, porque en realidad acá la salida empezó antes de Kirchner, ¿sí? Es decir, muchos hablan del periodo 2013 en adelante. Nosotros tenemos que decir que en realidad... Sí, me lo salté yo. Bueno, pero en realidad empezó en el 2002, ¿sí?, una política económica que después pudo ser continuada y que volvió a poner en marcha el aparato productivo. Menem, la Alianza, Dualde, Néstor Kirchner. Desde la salida de la convertibilidad, desde el fin, digamos, desde agosto del 2012 en adelante, a las pymes les empezó a ir mucho mejor que en la etapa de la convertibilidad. Ajá. ¿Correcto? Eso es incuestionable, no es cuestionable. Sin embargo, no están conformes. Sin embargo, en realidad no se están haciendo cosas para poder sostener el desarrollo de las pymes. Es decir, se desarrollaron, recuperaron su capacidad productiva, su nivel de ventas, lograron hacer algunas cosas en materia de inversiones, pero se llegó al techo, ¿sí? Entonces ahora hay que tomar decisiones estratégicas. ¿Qué industria queremos para el 2050 en la Argentina? ¿Créditos? ¿Energía? Infraestructura, o sea, no solo energía, sino infraestructura en general, caminos, digamos, se sigue apostando al transporte automotor de cargas por camiones, cuando en realidad el transporte ferroviario es mucho más barato y habría que pensar en ese desarrollo. Hacerle los trenes a Moyano. Bueno, por eso digo que en realidad faltan decisiones estratégicas, ¿correcto? Esas decisiones estratégicas son las que hacen que ni la gran empresa ni la pyme inviertan de manera razonable al nivel que deberían invertir pensando en un país industrial en el 2050. Se sigue pensando, como bien se dijo despectivamente, pero que es lo que está salvando la economía argentina, el yuyito sigue siendo la base de todo el modelo económico, digamos, lo que se obtiene por el yuyito sigue siendo el punto central. La Argentina se está agrarizando cada vez más en lugar de industrializando.
Y somos un país que en realidad para vivir del sector solamente agrícola no es para 40 millones de habitantes. Es un país para muchos menos habitantes. La Argentina necesita la industria para ser un país para todos con inclusión social. Sin industria, el empleo... No, claro, yo estoy pensando en el empleo en realidad, bueno, ¿no? Sin industria no hay empleo. Claro. Porque el sector agropecuario, el sector agrícola cada vez utiliza menos gente porque la tecnología hace que se necesite menos gente trabajando en el campo. Dice el Sindicato de Trabajadores Rurales que eso tiene 700.000 afiliados. Quiere decir que en realidad con 700.000 trabajadores se hacen los 30.000 millones de dólares de cosecha. Claro. Bien, no es un país eso. Claro, seguro. ¿Se entiende? Entonces se necesita la industria para hacer inclusión social, para desarrollar capacidades, para desarrollar la tecnología, etcétera. Como llegamos al techo y no hay decisiones estratégicas en materia de esto, en realidad la pregunta es ¿qué va a pasar con el próximo gobierno independientemente de quién gane? ¿Sí? Sí. Es una cuestión que nadie tiene una respuesta muy clara y es la gran duda de todo empresario, sobre todo de las pymes. Bueno, Konrad Schwaster, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarnos. El economista de la Unión Industrial del Oeste, yo también le agradezco a Facundo, a Claudio y nos vemos la semana que viene. Chao.